Estamos conectados ahora con el abogado penalista Fernando Ugaz para hablar con él sobre este tema tan complicado que ha generado un comunicado del Ministerio de Justicia. Es decir, ¿qué ha ocurrido? El gobierno peruano ha sido notificado dentro de los procedimientos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para que en 60 días se entregue un reporte sobre lo que está pasando en relación a la manera como el gobierno está enfrentando las protestas sociales que supuestamente no se están enfrentando en los marcos que el respeto a los derechos humanos plantea. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y quiénes son los interlocutores? Eso nos lo va a explicar Fernando Ugaz. Fernando, buenos días. Gracias por atendernos. Un gusto saludarte, Nicolás. Un fuerte abrazo. Atento a tus preguntas, por favor. O sea, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Porque lo que dice el Ministerio de Justicia es que el requerimiento que ha sido hecho, esta comunicación que ha llegado al gobierno peruano por parte de lo que el Ministerio de Justicia define como expertos independientes, pero que no reflejan la opinión de los estados de la Organización de las Naciones Unidas ni la de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Eso es lo que dice. Es decir, que pero esta gente, por alguna razón, tiene el poder para decirle al gobierno peruano, tiene 60 días para informar esto, porque en función a ese reporte, supuestamente va a resolver, ¿no es cierto?, el Alto Comisionado de Naciones Unidas y las propias Naciones Unidas. Bueno, lo cierto y lo concreto, Nicolás, muy agradecido por tu pregunta. En reiteradas oportunidades, este informe, que tiene 15 páginas y anexos, describe que este es un mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es una institución que se encarga preliminarmente de investigar y poner a disposición de las Naciones Unidas de temas de relevancia universal. Entonces, no es poca cosa, es un encargo brindado por el Consejo de Derechos Humanos. De tal manera que el Consejo le encarga a un grupo de expertos, y en este caso, expertos que tienen que ver con la libertad de reunión pacífica, asociación, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, derecho a libertad de opinión, etcétera. Y todos estos expertos, correcto, al momento de recibir la situación de lo que está sucediéndose en el país, se le solicita, se le requiere al gobierno peruano, correcto, y en nombre del embajador, señor Luis Juan Chuquiguara, que de manera detallada le informe sobre el estado de las investigaciones fiscales y judiciales en relación a los homicidios, a los supuestos homicidios. Le pregunta, dígame detalladamente de qué manera han sido informados los familiares, si estos han respetado el protocolo de Minnesota sobre muertes potenciales ilícitas. Y esto es súper importante, porque el protocolo de Minnesota es un protocolo emitido en el año 2016 que propicia la investigación científica de delitos de homicidio y de asesinato. También le pide qué medidas se ha tomado para garantizar la libertad de opinión, qué medidas han adoptado a propósito de las denuncias de desaparición forzada, especialmente en San Marcos por el señor Calderón López, que fue una desaparición forzada identificada. Luego también le dice qué medidas se ha tomado para la persecución y estigmatización a propósito del terruqueo, que por cierto, no solamente se le ha dicho a los marchantes el tema del terruqueo, sino que hemos visto que en campañas políticas, correcto, incluso a periodistas se le ha venido a decir una serie de disuasiones sobre comunistas, terrucos, para tratar de deslegitimarlos. Eso es grave y lo está precisando ya estos expertos. También le dice cuáles son las medidas, los planes y programas de formación que ustedes tienen para que no se repita. ¿Y por qué? Porque comenzó por Apurímac, Ayacucho, correcto, Cusco, Puno, Lima. La pregunta es, no tienen ningún programa que evite la repetición. Y entonces ustedes me tienen que informar cuál es el código de conducta y principios básicos para que se evite la repetición. Ahora, ¿pero qué significa? Si este consejo, este organismo, tiene la facultad para poder pedirle todas estas explicaciones al gobierno peruano, y más allá
de que el Ministerio de Justicia trata de bajarle la caña a la importancia de esto, pero sin embargo dice, vamos a reportar. Es decir, que sí tienen atribución para exigirte información y tú tienes el compromiso de entregarla. Entonces, sí es complicada la situación, porque si el informe que recibe esta gente, estos expertos, termina siendo negativo para el Perú, ¿qué puede pasar a nivel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la propia Asamblea de las Naciones Unidas? Bueno, dos cosas en específico. En principio, también, desde mi perspectiva, hay que darle una nota desaprobatoria a quienes hayan asesorado al Ministerio de Justicia para emitir este tipo de comunicado. Que por un lado, lo que describe es que son expertos independientes un poco más y que no tienen nada que ver con las Naciones Unidas, y por otro lado, correcto, trata en realidad de minimizar esta situación. En realidad, esta es una línea, ya parece ser gubernamental, de tratar de minimizar las 60 muertes que Amnistía Internacional ha informado y que todos los organismos internacionales están preocupados por la situación del país. Entonces me parece que eso es absolutamente cuestionable. Por otro lado, ¿qué es lo que dice en los 60 días? En los 60 días lo que describe son dos cosas. Que primero va a ser publicada toda la información que brinde el Estado peruano para que tenga acceso al mundo, a lo sucedido en el país. Y en segundo lugar, que van a emitir un informe final especial. Los expertos van a emitir un informe penal especial para la Nación Unida. Un informe final especial, hay que recordar, que va a ser como la materia prima para las resoluciones que el Alto Comisionado para Derechos Humanos y las propias Naciones Unidas puedan tomar sobre Perú. Totalmente. Y no hay que olvidar que existe colateralmente a ello una denuncia ante la Corte Penal Internacional emitida por los abogados arequipeños, más de 60 firmantes, donde han puesto a la Corte Penal Internacional en consideración para que se encuentren responsabilidades individuales por crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos hablando que por un lado las Naciones Unidas, y estamos hablando por otro lado que la Corte Penal Internacional, ahora, Fernando, que además tienen convenios internacionales, correcto, esto ya se ha escapado, este nivel de poca transparencia, poca comunicación ahora, a las víctimas. Pero el problema es esta atención, yo creo que ya está recibiendo atención internacional. O sea, la interrogante que yo tengo es esta, es decir, lo que está en discusión es lo siguiente. Se produjeron protestas. Estas protestas fueron pacíficas, en determinado momento perdieron el control y hubo actos de vandalismo. Frente a ellas hubo una respuesta de la autoridad. Y la interrogante es esta. El hecho de que, por ejemplo, en Puno, en el incidente del aeropuerto, hayan muerto 17 personas, fue resultado de acciones individuales, inconsultas, irresponsables, de miembros de la Policía Nacional que actuaron por la libre, ¿no es cierto?, y que por lo tanto van a tener que enfrentar individualmente la responsabilidad por esas muertes. ¿O hubo una política desde el gobierno para que esto ocurriera? Es decir, porque a mí lo que me parecería, a veces me paso ya con los adjetivos, pero no quiero usarlo en esta vez. Pero yo me pongo en los zapatos de un policía, así como trato de ponerme en los zapatos de un militar en la guerra contra subversivos. O sea, los civiles deciden mandarte a la guerra a ciegas, sin saber el enemigo que enfrentas. Te enfrentas de repente a un enemigo invisible y hacen errores y horrores. Y resulta que los responsables son los militares a los que mandaste y no los políticos que los pusieron en la circunstancia. No, los perseguidos durante años han sido los militares. Ahora, ¿qué va a pasar en relación a Puno? Van a perseguir individualmente a los policías y nadie va a asumir la responsabilidad porque se tomaron decisiones que permitieron que eso ocurriera. Eso está en el centro de esta indagación, ¿no es cierto? Nicolás, yo comparto tu preocupación. Lo menos que quisiéramos es que luego de todas estas averiguaciones se verifica a nivel internacional que acá ha habido una planificación, una sistematicidad y una generalización para obtener los 60 muertos. Lo que no queremos que eso se evidencie. O sea, lo que acá está solicitando información, correcto, estos expertos de las Naciones Unidas es qué medidas tomaron la jerarquía, qué órdenes aplicaron, qué medidas para que no se repitan tomaron, si estos jóvenes han sido debidamente preparados para el uso de armas y para que las bombas lacrimógenas no se disparen a 3 metros del cuerpo.
si existe un plan de contingencia frente a marchantes y qué medidas han tomado al alto nivel de gobierno para garantizar el acceso a la información de los procesos judiciales y fiscales y si se ha atendido alguna reparación en casos de urgencia, emergencia de damnificados. Si nada de estas cosas encuentra respuesta y aparentemente por parte del gobierno ha habido indiferencia, por no decir encubrimiento en casos en los cuales ha habido fiscales de violación de derechos humanos, fiscalías que han sido desactivadas para más bien activar fiscalías antiterrorismo. De tal manera que si los organismos internacionales descubren que esto ha sido una política sistemática y generalizada, va a tomar una decisión y la Corte Penal Internacional también. De lo contrario, si son temas aislados y el Estado peruano va a tener que decir por qué son temas aislados, muertes en Ayacucho, muertes en Apurímac, muertes en Puno, ¿son aislados? ¿Son circunstanciales? ¿Son anecdóticos? ¿O ha sido por actos de negligencia, por actos de indiferencia? Fernando, ¿correcto? Para terminar, ¿qué consecuencias podría tener? Digamos que si el reporte al final de los expertos dice ha habido una conducta con respecto a la manera como se han enfrentado las protestas, donde no solamente hay responsabilidades individuales de quienes apretaron el gatillo, sino de quienes crearon un contexto en el cual esto era posible y por lo tanto hay responsabilidad de las autoridades del gobierno. ¿Qué consecuencias podría tener esto para el Perú? Porque es posible que esto ocurra. O sea, nos puede pasar, ¿no? Que el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos diga esto es lo que ha pasado. El gobierno tiene responsabilidad por la manera como digamos, enfrentado las protestas de que haya muerto la cantidad de gente que haya muerto y de la manera que ha muerto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Hay que separar. Hay lo que decimos crímenes internacionales, y dentro de los crímenes internacionales tenemos al crimen de lesa humanidad, y dentro de los crímenes de lesa humanidad están los niveles de asesinato, desapariciones forzadas, que son subtipos criminales de lesa humanidad. Estos van a recibir responsabilidades individuales y lo ve la Corte Penal Internacional. Por otro lado, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que verifica principalmente son delitos, correcto, contra los derechos humanos o en contexto de violaciones de derechos humanos. En este ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que se describe son responsabilidades estatales. De tal manera que, por un lado va a haber responsabilidades individuales, la Corte Penal Internacional, y por otro lado se va a tener que determinar responsabilidades estatales. De tal manera que pueden ser muchos, varios, ¿correcto? Ya tenemos antecedentes en Barrios Altos, La Cantuta, en el país, de cómo es que se ha decidido este tipo de situación, desde reparaciones integrales, desde exhortaciones al Estado peruano, sanciones, correcto, de diferente tipo al Estado peruano, y en individuales, correcto, la Corte Penal Internacional ha sido muy grueso para casos de Eslovenia, para casos de Croacia, que se han dado también. Claro, a nosotros nos puede resultar una desproporción, ¿no es cierto? A mucha gente le puede resultar una desproporción, pero el tema es que estamos lamentablemente en el centro de la atención en este momento por la manera como se ha manejado esta crisis. Fernando, te agradezco mucho. Ha sido muy amable, como siempre, muy gentil y esclarecedor, además. Muy buenos días.